Bienvenidos a Saber Rural, este encuentro semanal en el que compartimos con ustedes todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y para comenzar este programa les proponemos hablar de agricultura para repasar algunas pautas de control y manejo de las malezas resistentes. El proceso de agriculturización, iniciado hacia la década del 70, se ha manifestado en la intensificación de la producción y en la expansión territorial de los cultivos, con la práctica de la siembra directa. Con la difusión de este modelo productivo, algunos factores como la escasez de rotación, debido al predominio del cultivo de soja, el uso de glifosato en muchos casos como única herramienta de control, la gran superficie agrícola bajo arrendamiento de corto plazo y la ausencia de monitoreo de los lotes han acentuado el problema de la resistencia de las malezas a los tratamientos de control. Con el tema de siembra directa, que está casi internalizada en el 90% de la superficie, en realidad el manejo de malezas que se realiza es un manejo muy limitado, ya que se vienen utilizando pocos productos para casi todos los usos. O sea, pongamos el ejemplo del glifosato en el caso de los barbechos, como base del 80%, 90% de los barbechos químicos que se realizan, el glifosato en los cultivos transgénicos resistentes al glifosato, por ejemplo maíz RR, y el glifosato en la soja RR, por supuesto. Eso lo que conduce es a una alta presión de selección en el control de maleza a través de un mismo producto químico y por lo tanto favorece la probabilidad de aparición de individuos resistentes, que es la problemática que estamos abordando hoy en día o que por lo menos nos preocupa como técnicos y como investigadores en la mayoría de las regiones productivas del país. Monitorear los campos de manera frecuente a lo largo del ciclo del cultivo para identificar malezas y observar escapes, la rotación de herbicidas con modos de acción diferentes, la combinación de prácticas de control mecánico y una rotación de cultivos que permite el uso de diferentes herbicidas son algunas de las prácticas que contribuyen a disminuir la resistencia de las malezas. La clave para el manejo de la resistencia es reducir la intensidad de la presión de selección usando una combinación de técnicas. La presión de selección lo que ha hecho es que vayan desapareciendo las especies más susceptibles o los individuos dentro de una población que son más susceptibles a esa práctica, aplicación de glifosato supongamos, y estén predominando hoy en día en los sistemas otras especies que son tolerantes al producto o individuos que antes eran susceptibles y que se transformaron en resistentes a partir de la presión de selección y la eliminación de los individuos de esa especie susceptibles. Cada campaña que los productores enfrentan presenta la necesidad de aplicar insumos a fin de proteger a los vegetales de insectos y malezas y asegurar mejores rendimientos que tornan rentable a la agricultura. La eficiencia del glifosato sobre los cultivos lo convirtió en un insumo indispensable para los productores, generando la disminución de desarrollos de nuevos insumos por parte de la industria. Esta falta de alternativas al glifosato se evidencia con la acentuación de la resistencia de algunas malezas que obliga a volver a viejas fórmulas. El mercado de herbicidas desde el año 96, que aparecen las hojas transgénicas, en realidad estaba muy parado. O sea, las empresas que se dedican a la investigación y desarrollo de productos, por supuesto, ante un mercado que pasaba en un 70-80% por glifosato, muchos programas de herbicidas habían sido no discontinuados, pero sí no puestos en prioridad. Por lo tanto, la aparición de individuos resistentes nos obliga, en principio no tenemos alternativas nuevas o novedosas, digo, no hay nuevos grupos, no hay nuevos grupos químicos, nuevos mecanismos de acción que abunden hoy en día. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Cómo está evolucionando el mercado? El mercado está evolucionando en ver qué se puede rescatar de lo que hacíamos antes. O sea, todos los productos que habíamos dejado en desuso, muchos de ellos hacía 4, 5, 6 o 10 años que no se importaban más. Las empresas había productos que no los traían porque no tenían mercado, no había a quién vendérselos. Hoy en día
están siendo reeditados, repuestos en valor y reposicionados dentro del mercado como complemento de las aplicaciones de glifosato, como complemento de las prácticas tradicionales de control, de manera tal de solucionar los problemas de estas malezas tolerantes o resistentes y además de lograr la variación de mecanismos de acción, que creo que es una práctica fundamental para evitar que el sistema siga evolucionando hacia cada vez más individuos resistentes. En general, las estrategias de control se basan en el uso de uno o de muy pocos herbicidas que, utilizados en forma sistemática, simplifican las tareas de control y hacen que las malezas generen mayor resistencia. Para evitarlo, es importante llevar a cabo rotaciones de cultivos, emplear variedades de rápido crecimiento en pos de acelerar el cierre del surco y sembrar cultivos de cobertura que demoren o reduzcan el nacimiento de las malezas. Desde el punto de vista agronómico, las medidas de control son rotación de cultivos, por un lado. Si estamos bajo un sistema de agricultura continua, rotación de cultivos. Si estamos en un sistema de producción mixto, rotación. ¿Sí? Rotación de pasturas con verdeos y con cultivos. O sea, eso depende del sistema donde estemos. Por otro lado, en cuanto al control en sí, variación de los métodos de control, o sea, utilizar manejo integrado. El manejo integrado implica usar el control mecánico, usar los herbicidas como control químico, usar el control cultural como las medidas preventivas para evitar que las situaciones lleguen a ser problemáticas, usar el control biológico, o sea, manejar los enemigos naturales de las malezas para poder reducir los tamaños de las poblaciones. O sea que, por lo tanto, el uso de medidas, el uso de manejo integrado es fundamental. Y dentro del control químico, específicamente, rotar los mecanismos de acción. O sea, las malezas se vuelven resistentes a un mecanismo de acción. Entonces, a uno más, por supuesto, ¿no? Pero bueno, el caso más simple es cuando se vuelven a un solo mecanismo de acción. Entonces, la rotación de herbicidas, las mezclas de herbicidas, lo que hace es evitar la generación. En realidad evitan la presión de selección y al evitar la presión de selección evitan la probabilidad de generar individuos resistentes o de seleccionar poblaciones tolerantes. Como acabamos de ver, por más resistentes que sean las malezas, siempre hay pautas de manejo sustentables y en eso precisamente están trabajando los referentes de la Facultad de Agronomía de la UNICEN, a quienes le agradecemos por su constante aporte en conocimientos. Y a ustedes que nos acompañan les proponemos hacer una pequeña pausa. No se vayan porque después de la misma vamos a estar contándoles cómo afrontar la hipomagnesemia en los rodeos bovinos.